Esta historia cuenta cómo la vida de una persona común puede llevar a la cárcel en un momento inoportuno. Thomas Bennett era un oficinista común y corriente en una pequeña ciudad donde todos se conocían. Sus días eran predecibles. Trabajo de 9 a 6, un breve descanso para tomar un café, un paseo por el parque cercano, cena en casa y tardes dedicadas a un libro o a las noticias. Amaba esta rutina. Le daba una sensación de seguridad, un orden controlado en un mundo que a menudo parecía caótico. Thomas nunca había sido un aventurero. Optaba por la previsibilidad, evitaba los conflictos y se mantenía alejado de la gente que parecía incluso remotamente sospechosa. Pero su vecino, Mark, era diferente. Mark era carismático, enérgico, ruidoso y tenía una forma de atraer a cualquiera a su mundo con un chiste o una historia. Thomas lo consideraba un amigo y en el fondo envidiaba la facilidad con la que Mark afrontaba la vida. Una noche, Mark se acercó con una simple petición. «Oye, Thomas, ¿podrías guardar un par de cajas en tu coche unos días? Guárdalas mientras organizo unas cosas». Thomas lo miró con cierta vacilación, pero vio confianza en los ojos de Mark, una simple súplica que parecía inofensiva. Sin pensarlo mucho, accedió. «Vale, un par de días no vendrá mal», pensó. A primera vista parecía trivial. Thomas imaginó cosas cotidianas, libros, ropa, artículos del hogar. No preguntó qué había dentro. La confianza que había depositado en su vecino superó cualquier precaución. En ese momento, nadie podría haber imaginado cuán drásticamente su vida estaba a punto de cambiar. Los días siguientes transcurrieron con su ritmo habitual. Trabajo, paseos cortos, tardes tranquilas. Las cajas permanecieron en su coche, desapercibidas, aparentemente inofensivas. Pero dentro de ellas yacía una pesadilla que destrozaría su mundo cotidiano en un instante. Cuando finalmente llegó la policía, fue un silencio, profesional, casi surrealista. No llamaron a la puerta con fuerza, no anunciaron su presencia con caos. Pero en un instante, Thomas pasó de la tranquila certeza de la rutina a la aterradora incertidumbre de la acusación. El contenido de las cajas, propiedad robada, era suficiente para etiquetarlo de cómplice. La vida que había conocido, construida sobre la confianza y la sencillez, ahora pendía de un hilo. Thomas intentó explicarse, intentó protestar. «No lo sabía», dijo con voz firme pero frágil. La verdad, pronto aprendería. No lo protegía cuando las circunstancias se le pusieron en contra. Para cuando lo ficharon, lo fotografiaron y lo encerraron en una celda, la rutina de su vida cotidiana se había desvanecido, reemplazada por un sinfín de preguntas, sospechas y la fría mecánica de un sistema judicial al que no le importaban las intenciones, solo las pruebas. De repente, el mundo en el que había confiado, vecinos, rutinas, pequeñas comodidades, había cambiado. Se dio cuenta, con un miedo creciente y profundo, de que la decisión más simple, acceder a ayudar a un amigo, podía definir todo su futuro. La primera noche de Thomas bajo custodia fue desconcertante. Las luces fluorescentes de la celda eran duras, parpadeaban ligeramente y proyectaban sombras que parecían arrastrarse por las paredes. El aire olía a antiséptico y desesperación, una combinación que le hacía respirar más pesado de lo habitual. Se sentó en el delgado banco de metal, con las manos fuertemente entrelazadas, repasando mentalmente los últimos días. ¿Cómo había podido algo tan pequeño, tan aparentemente insignificante, haberlo traído hasta allí? Los guardias se movían con eficiencia, sin apenas reconocerlo. Cada paso del procedimiento, la toma de huellas dactilares, el interrogatorio, la interminable espera,
le recordaba que su vida cotidiana carecía de importancia en este nuevo entorno. No se le consideraba inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. El sistema lo trataba como sospechoso, un delincuente en potencia, porque la ley solo reconocía hechos, no intenciones. Pensó en Mark. ¿Cómo podía alguien en quien confiaba poner su mundo patas arriba? ¿De verdad había creído Mark que Thomas cumpliría con los requisitos? ¿O siempre había sido una trampa? La ira de Thomas era una llama lenta y latente. Pero no había salida. Solo había silencio, el zumbido de las luces y el ocasional roce de botas sobre el linóleo. Otros detenidos compartían la celda. Algunos eran callados, retraídos, con la mirada perdida tras meses o años tras las rejas. Otros eran ruidosos, intentando imponer su dominio incluso en el confinamiento temporal de una celda. Thomas los observó a todos en silencio, comprendiendo de inmediato que sobrevivir allí requeriría algo más que honestidad. Requeriría estrategia, cautela y una comprensión del comportamiento humano que nunca antes había necesitado. Las preguntas llegaban en miles oleadas de los oficiales. Thomas respondía a cada una con sinceridad, con cuidado, evitando adornos o explicaciones que pudieran tergiversarse. Pero cada no lo sabía parecía desvanecerse en el fondo, irrelevante ante la fría evidencia de las cajas. Comprendió que en este mundo la verdad por sí sola no bastaba. Esa noche, tumbado en el estrecho catre, repasó su vida en fragmentos. Cubículos de oficina, pausas para el café, paseos por el parque, la confianza informal de la amistad, todo reemplazado por una cruda realidad. El mundo podía cambiar en un instante. Comprendió, por la primera vez, ese control era una ilusión. La vida podía deparar caos bajo la apariencia de rutina, y él no estaba en absoluto preparado. A la mañana siguiente había comenzado a adaptarse, construyendo mentalmente las reglas de este nuevo entorno. La observación se volvió clave. Cada mirada, cada gesto de los demás detenidos contaba una historia. Aprendió quién gritaba porque tenía miedo, quién evitaba el contacto visual porque no tenía nada que ocultar, y quién calculaba cada movimiento con intención. En un lugar que castigaba los errores al instante, comprender a las personas era más valioso que la confianza. Thomas se hizo una promesa silenciosa. Sobreviviría, no luchando, no demostrando su inocencia en el sentido tradicional, sino aprendiendo las reglas invisibles que regían este espacio. Su vida ordinaria había terminado en el momento en que aceptó sostener las cajas. Sobrevivir ahora significaba convertirse en alguien completamente diferente, alguien más agudo, más observador y más cauteloso. Al final del día, Thomas sintió la primera prueba real del miedo, no una preocupación pasajera, sino una profunda y persistente conciencia de que su libertad, su vida y su futuro dependían por completo de cómo sorteara estas primeras horas inciertas, llenas de cajas, huellas dactilares y acusaciones que no reflejaban la verdad. La voz del fiscal era aguda y precisa. Cada frase lo pintaba como cómplice, como alguien que debería haberlo sabido. La intención no importa, argumentó el fiscal. Basta con la asociación. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado es culpable. Thomas apretó los puños bajo la mesa. Lugar equivocado. Momento equivocado. Palabras que nunca pensó que definirían su existencia, ahora amenazaban con enjaularlo para siempre. Su abogado intentó explicarle los matices, cómo el testimonio podía ayudar, cómo los testigos podían aclarar el malentendido. Pero a Thomas le costaba comprender el impacto de estos argumentos. Las pruebas, las cajas, los recibos, el momento, se cernían como una sombra sobre todo.
Incluso con la ley de su lado, comprendió que la inocencia podría no ser suficiente para garantizar la libertad. Durante los descansos, observaba la sala desde la última fila. La gente susurraba, algunos con compasión, otros con indiferencia. Observó cómo escuchaba el jurado, con expresiones atentas y calculadoras. No eran monstruos, eran humanos. Y sin embargo, su perspectiva humana podía decidir su destino con un solo voto. Su peso lo aplastaba, más pesado que cualquier celda o centro de detención que hubiera conocido. Afuera, la ciudad parecía ajena. La vida continuaba con su ritmo habitual. Coches, vendedores ambulantes, niños jugando. Pero Thomas se sentía desconectado, como si existiera en una realidad paralela donde el tiempo se hubiera acelerado de forma diferente. Cada tic-tac del reloj le recordaba que su vida normal, antes tan predecible, había sido destruida por un solo acto de confianza equivocada. El juicio avanzaba lentamente. Los testigos declararon, se presentaron pruebas, y Thomas se encontró repitiendo las mismas frases. No lo sabía, solo estaba ayudando, confié en él. Las palabras parecían huecas, como ecos en un cañón, que rebotaban sin cambiar el resultado. Se dio cuenta de que la supervivencia ya no era solo física, también era una cuestión de narrativa, de moldear la percepción, de controlar cómo otros interpretaban sus acciones. Por las noches, solo en la celda, repasaba el día sin parar. Imaginaba escenarios alternativos. ¿Y si hubiera dicho que no? ¿Y si hubiera cuestionado las intenciones de Mark? Cada pensamiento era un doloroso recordatorio de que la retrospectiva era un lujo que no podía permitirse. Tenía que vivir con las consecuencias de sus decisiones, incluso si éstas fueran injustas. Al final de la primera semana, Thomas comenzó a adaptarse mentalmente a la sala del tribunal como lo había hecho al centro de detención. La observación se volvió clave. El discurso del fiscal, las sutiles reacciones del jurado, la forma en que la atención del juez cambiaba durante el testimonio. Cada detalle importaba. Empezó a tomar notas mentales, a trazar estrategias y a prepararse para cada día con una precisión que nunca había aplicado a su vida cotidiana. La vida cotidiana de Thomas se desvaneció en un instante, reemplazada por un mundo de riesgos calculados, maniobras legales y navegación psicológica. Comprendió, dolorosamente, que la libertad no se la regalarían, se ganaría, se negociaría y se defendería en cada pequeña interacción. Y así, el juicio se convirtió en un nuevo campo de batalla, sin peligro físico, pero con mucho en juego. Su vida, su futuro y los frágiles restos de su vida cotidiana pendían de un hilo. A medida que el juicio se alargaba hacia su segunda semana, Thomas empezó a notar patrones sutiles no solo en la sala, sino también entre quienes lo rodeaban. Hubo destellos de apoyo inesperado. Un secretario que sonreía con compasión cuando le temblaban las manos. Un compañero detenido que le pasaba notas sobre cómo comportarse durante las audiencias. E incluso una miembro del jurado que parecía cuestionar la lógica de la fiscalía en silencio en su cuaderno. Pero junto a estos pequeños consuelos llegó un aluvión de dudas. Cada vez que el nombre de Mark aparecía Tras su testimonio, Thomas sintió una punzada de traición más aguda que cualquier dolor físico. Había confiado ciegamente en Mark, y ahora, incluso si lo exoneraban, la confianza se había destruido para siempre. Esta constatación lo carcomía implacablemente. ¿Cómo se podría volver a confiar en alguien? Thomas también empezó a comprender la psicología de las apariencias.
Los abogados hablaban con patrones diseñados, tanto para crear impresiones como para transmitir hechos. Los testigos eran entrenados para parecer creíbles, incluso si sus recuerdos eran erróneos. Comprendió que sobrevivir en este nuevo entorno no se trataba solo de la verdad, sino de controlar la percepción. Su propia voz, sus gestos, incluso la forma en que mantenía el contacto visual podían influir en el resultado. Por la noche, en la celda, Thomas practicaba hablar con claridad y serenidad. Ensayaba respuestas, anticipándose a las preguntas que la fiscalía podría hacer. Imaginaba las reacciones del jurado, visualizaba las objeciones de su abogado y planeaba mentalmente todos los escenarios posibles. De una manera extraña, se sentía más vivo en estos ensayos que durante la monotonía del trabajo de oficina. Allí, cada pensamiento, cada reacción importaba. Una noche, un guardia se le acercó en silencio. «Thomas», dijo el hombre apoyado en el marco de la puerta, «no todo es lo que parece. Mantén la cabeza gacha y observa cómo se mueve la gente. Hablan tanto con los ojos como con la boca». Thomas asintió, sin saber si era un consejo, una advertencia o una simple observación. Pero las palabras se quedaron grabadas en su memoria, agudizando su atención. La sala del tribunal se convirtió en una especie de campo de batalla. Aprendió a observar las sutiles alianzas que se formaban. El fiscal dependía en gran medida de ciertos testigos, que parecían nerviosos durante el interrogatorio. Algunos jurados intercambiaban miradas que sugerían escepticismo, e incluso el ocasional ceño fruncido o asentimiento del juez insinuaba qué puntos tenían peso. Era agotador, pero Thomas comenzó a experimentar una extraña sensación de autonomía. Por primera vez, no era solo una víctima de las circunstancias, podía maniobrar dentro de ellas. Sin embargo, el desgaste emocional era implacable. Durante los descansos, Thomas paseaba por los pasillos del juzgado, imaginando la vida antes de este caos. Visualizaba la oficina, el familiar ruido de los teclados, el aroma del café y las conversaciones relajadas con sus colegas. Esa vida parecía imposiblemente lejana, casi como si hubiera pertenecido a otra persona, y lamentó su pérdida en silencio. Al mismo tiempo, las lecciones humanas del centro de detención persistían. Recordaba la importancia de la compostura bajo presión, la necesidad de observar en silencio antes de reaccionar y el valor de comprender las jerarquías tácitas. Esas lecciones se convirtieron en su arsenal secreto dentro de la sala del tribunal. Se dio cuenta de que, si bien Mark lo había metido en problemas, eran sus propias habilidades, observación, paciencia y disciplina mental, las que eventualmente podrían liberarlo. Un día, durante su testimonio, un testigo se contradijo de forma tan obvia que el abogado de Thomas aprovechó la oportunidad. Thomas sintió una oleada de adrenalina. Cada pequeña victoria importaba. Cada inconsistencia era un posible punto de inflexión. El juicio ya no se trataba solo de pruebas, era un juego psicológico, una prueba de resistencia y un desafío a su resiliencia. Thomas comprendió, con dolor, que incluso si ganaba, las consecuencias de la confianza y la traición se extenderían por el resto de su vida. Pero por ahora se centraba en lo inmediato, sobrevivir al juicio, protegerse y asegurarse de que la verdad y la percepción jugaran a su favor. La vida ordinaria que había perdido parecía más lejana cada día que pasaba, pero se aferraba a la frágil esperanza de que algún día la recuperaría. Y en esa esperanza, por débil que fuera, Thomas encontró la voluntad de continuar, de navegar por el laberinto de la política judicial, el error humano y el engaño,
aprendiendo que la mente podía ser un arma tan vital como cualquier fuerza física que hubiera poseído. Los días se convirtieron en semanas, y el juicio parecía interminable. Thomas sentía el peso de cada momento oprimiéndolo. Se había acostumbrado a las pequeñas victorias, una mirada escéptica de un jurado, un testigo que se trababa con las palabras. Pero el agotamiento emocional era implacable. La sala del tribunal, antes un lugar de orden estructurado, ahora parecía un laberinto diseñado para poner a prueba la resistencia. Thomas comenzó a notar cambios sutiles en sí mismo. Su paciencia, antes una virtud silenciosa, se había convertido en un mecanismo de supervivencia. Su atención al detalle, que había sido útil en el trabajo de oficina, ahora lo salvaba de innumerables posibles escollos. Cada gesto, cada palabra, cada pausa se había convertido en una jugada calculada. Se había convertido en un estratega en un mundo que exigía una vigilancia constante. Una tarde, durante un receso, Thomas se retiró a un rincón tranquilo del juzgado, buscando consuelo en un ritual familiar, revisar las notas del caso. Mientras hojeaba las páginas, se dio cuenta de algo aterrador. El juicio no era solo una prueba de la verdad, era una prueba de resistencia, de resiliencia psicológica. A la fiscalía no le interesaba la justicia. Su objetivo era desgastarlo, hacerle dudar de sí mismo. Lo hicieron vacilar. Y casi vaciló. Un interrogatorio particularmente agresivo lo dejó temblando, con las palabras atascadas en la garganta. Por primera vez, Thomas sintió el pánico creciente de la desesperanza. La confianza que una vez depositó en Mark se sentía como una herida abierta, y cada mirada, cada murmullo en la sala le recordaba cuán profundamente lo habían traicionado. Pero entonces llegó la claridad. En el caos del miedo, Thomas comprendió que había sobrevivido tanto tiempo no por suerte, sino por su propia resiliencia. Había aprendido a observar, a anticipar, a adaptarse. El hombre común que había confiado ciegamente había desaparecido. En su lugar había alguien capaz de navegar por la incertidumbre, que podía interpretar a las personas con la misma facilidad que un mapa y que podía tomar decisiones que preservaran su vida y su dignidad. El punto de inflexión llegó durante un interrogatorio crítico. Un testigo clave de la acusación dudó. Su testimonio contradecía declaraciones anteriores. El abogado de Thomas intervino, tejiendo las inconsistencias en una narrativa convincente. Thomas sintió una oleada de empoderamiento. Ya no era pasivo. Participó activamente en la forja de su destino. Fuera de la sala del tribunal, el mundo parecía distante, casi irreal. Amigos habían desaparecido. Colegas habían seguido adelante, y la vida que había conocido antes de este caos parecía un recuerdo de la historia de otra persona. Sin embargo, esta distancia también le permitió centrarse. Comprendió que el juicio, aunque devastador, era temporal. Las habilidades, la conciencia, la disciplina mental que había perfeccionado allí eran permanentes. En la celda esa noche, Thomas reflexionó sobre el camino recorrido. Se dio cuenta de que la confianza, una vez rota, nunca podría recuperarse por completo. Pero el discernimiento, sí. Había aprendido a evaluar a las personas no por las apariencias ni las promesas, sino por sus acciones y patrones. Esta lección, por dolorosa que fuera, se había convertido en su armadura. Thomas también reconoció el sutil poder de la reputación. Su comportamiento, su respuesta a la presión, su relación con los demás, todo ello moldeaba las percepciones. En un lugar donde la justicia era tanto una cuestión de imagen como de ley,
comprender esta moneda invisible se volvió tan crucial como comprender las pruebas. Y sin embargo, a pesar de su creciente dominio, el miedo persistía. Había mucho en juego. Un paso en falso podía echar por tierra meses de minuciosa preparación. Cada día era un equilibrio entre la vigilancia y la resistencia, entre la paciencia y la acción decisiva. La vida cotidiana que había dado por sentada era ahora una meta lejana, pero se aferraba a ella, utilizándola como motivación. A medida que avanzaba el juicio, Thomas era cada vez más consciente de la guerra psicológica que lo rodeaba. Los testigos susurraban. Los jurados intercambiaban miradas sutiles y los abogados usaban pausas e inflexiones como armas. Tenía que lidiar no solo con los hechos, sino también con las emociones, las motivaciones y las percepciones. Cada momento requería una estrategia. Al final de esta parte del juicio, Thomas había llegado a una nueva comprensión. Sobrevivir ya no consistía solo en demostrar la inocencia, sino en dominar el entorno, predecir el comportamiento humano y mantener la compostura bajo presión. Estaba aprendiendo la lección más difícil de todas, que la vida, incluso fuera de la prisión o de los tribunales, exigía vigilancia constante y autosuficiencia. Y con esa comprensión, Thomas sintió un destello de control, un recordatorio de que incluso en medio del caos, uno podía actuar con claridad y propósito, moldeando los resultados en lugar de ser moldeado únicamente por ellos. Tomás despertó a otro día en la sala de espera, sintiendo las paredes más cerca que nunca. Cada mañana comenzaba con la misma rutina: observación minuciosa, cálculos silenciosos y una lista mental de personas a las que vigilar. El juzgado se había convertido en un microcosmos de control y caos, donde una mirada mal interpretada o una palabra mal elegida podían echar por tierra meses de preparación. La fiscalía intensificó sus tácticas, manipulaciones sutiles, medias verdades y preguntas sugestivas estaban diseñadas para que Thomas dudara de su propia memoria, de su propio juicio. Sintió que la presión psicológica crecía, un nudo en el pecho que parecía imposible de liberar. Pero con el tiempo, Thomas descubrió un mecanismo de afrontamiento: la compartimentación. Separaba el miedo de la acción, la emoción del pensamiento. En la sala del tribunal se convirtió tanto en observador como en participante, rastreando patrones, notando inconsistencias y anticipando movimientos. Un día apareció un nuevo giro. Surgió evidencia que Thomas nunca había visto: fotos y documentos que sugerían su participación en otro crimen. El pánico se apoderó de él por un momento, pero recordó la primera lección de supervivencia: detenerse, evaluar y actuar estratégicamente. Revisó las pruebas, las comparó con cronogramas y se dio cuenta de que eran circunstanciales, ingeniosamente presentadas, pero en última instancia erróneas. Se apoyó en esta falla, preparando una refutación serena y precisa. Thomas comenzó a notar cambios en la forma en que otros lo trataban. Los abogados, que lo habían desestimado como un acusado ingenuo, ahora dudaban antes de hablar sobre él. Los testigos que habían confiado en sus declaraciones comenzaron a titubear ante su pregunta. Concentración tranquila e inquebrantable. Incluso el juez parecía percibir que Thomas había cambiado, de alguien a merced de los acontecimientos a alguien capaz de influir en ellos. Sin embargo, a pesar de su creciente control, la duda persistía. Se cuestionaba cada decisión. Había hablado demasiado. Había revelado muy poco. ¿Podría un solo detalle pasado por alto arruinarlo todo? Estos pensamientos amenazaban con consumirlo, pero aprendió a controlarlos,
convirtiendo la ansiedad en vigilancia, el miedo en previsión. Cada momento de incertidumbre se convirtió en un campo de entrenamiento para su mente. Afuera, la vida continuaba sin él. Los amigos se desvanecían en un segundo plano, absortos en sus rutinas. Mark, el vecino cuyo descuido había desencadenado esta cadena de acontecimientos, se había desvanecido por completo. Thomas comprendió que la confianza, una vez rota, era casi imposible de recuperar, pero el discernimiento podía reemplazarla. La lección fue amarga, pero poderosa. Las palabras de la gente no eran fiables, solo importaban las acciones, la coherencia y los patrones. Al entrar el juicio en su fase más intensa, Thomas se enfrentó a otro desafío: los medios de comunicación. Las historias sobre el caso circularon ampliamente, presentándolo de forma exagerada y a menudo negativa. Los titulares lo llamaban el cómplice ingenuo o el oficinista atrapado en una red criminal. La percepción pública añadió una nueva capa de estrés: la presión de gestionar no solo la sala del tribunal, sino también la opinión pública. Cada entrevista o declaración debía ser mesurada, estratégica y neutral. Fue en este período de presión externa que Thomas descubrió el sutil poder de la paciencia. Aprendió a actuar con decisión, pero también comprendió cuándo esperar, cuándo dejar que otros revelaran primero sus debilidades. La fiscalía se impacientó con su actitud tranquila, malinterpretándola como sumisión o confusión. Sin embargo, cada pausa, cada respuesta meditada, reforzaba su creciente reputación de persona serena, inteligente y observadora. Una noche, en la tranquilidad de su celda, Thomas reflexionó sobre el camino recorrido hasta entonces. Había entrado en el juzgado como un oficinista común y corriente, sorprendido por la traición y las circunstancias. Ahora se estaba convirtiendo en alguien completamente diferente, estratégico, disciplinado y profundamente consciente del comportamiento humano. Había aprendido que la supervivencia era tanto mental como práctica. También comprendió la cruda realidad. La inocencia por sí sola no bastaba. Descubrió que el mundo exigía más: resiliencia, previsión y la capacidad de manipular el entorno sin comprometer la integridad. Thomas comprendió que para salir ileso de esta prueba necesitaría combinar todo lo aprendido: observación minuciosa, paciencia estratégica y una disciplina mental inquebrantable. Y en ese momento de calma, Thomas sintió un cambio leve pero significativo en su interior. El miedo que lo había dominado ya no lo dominaba. Sentía que la claridad regresaba, como la luz del sol abriéndose paso entre densas nubes. Ya no se limitaba a reaccionar a los acontecimientos. Estaba forjando su camino, comprendiendo las reglas y anticipando los movimientos de quienes lo rodeaban. El viaje estaba lejos de terminar, pero Thomas reconoció una verdad esencial: el hombre común que una vez fue, había desaparecido. En su lugar se alzaba alguien forjado en el crisol de la traición, el miedo y la presión implacable. Un hombre capaz de sobrevivir, adaptarse y finalmente recuperar el control de su vida. Thomas entró en la siguiente fase del juicio con una nueva mentalidad. La sala se había convertido en un tablero de ajedrez, donde cada persona era una pieza que se movía según reglas que empezaba a comprender. La fiscalía probó nuevos ángulos, revisó a antiguos testigos, presentó sutiles insinuaciones y puso a prueba la interpretación. Cada táctica tenía como objetivo confundirlo, hacerle tropezar. Pero Thomas había aprendido la primera y más crucial lección de supervivencia: la observación por encima de la reacción. Observó patrones,
cambios de tono, lenguaje corporal e inconsistencias. Cada movimiento, cada vacilación se convertía en información útil. Fuera de la sala, Thomas seguía sintiendo el peso del aislamiento. Amigos y colegas habían desaparecido de su vida, dejando solo fragmentos de conexión. Sin embargo, esta ausencia se convirtió en una herramienta en lugar de una carga. No tenía distracciones, ni falsas garantías, ni consejos poco fiables. La sala y sus propios pensamientos eran las únicas constantes, y aprendió a aprovecharlas. Cada palabra que pronunciaba, cada pregunta que hacía, cada silencio que mantenía, era deliberado. El oficinista común se había convertido en un estratega cuidadoso, consciente de las fuerzas invisibles que moldeaban su destino. Un día se produjo un pequeño avance. Un testigo contradijo su testimonio anterior. Fue sutil, casi imperceptible, pero Thomas lo captó. El fiscal intentó desestimarlo con un gesto de la mano, pero Thomas había aprendido a actuar con rapidez. En su siguiente declaración se refirió cuidadosamente a la inconsistencia, presentándola en un tono neutral que obligó al tribunal a hacer una pausa. Los murmullos resonaron en la sala. La mirada del juez se detuvo en él más tiempo del habitual. Se había producido un cambio. Thomas se dio cuenta que incluso una pequeña muestra de precisión y conciencia podía inclinar la balanza. Con el paso de los días, Thomas también se enfrentó a otro desafío: sus propias dudas. Las noches en la sala de detención eran largas, llenas de reflexión y repetición de eventos. ¿Y si malinterpretaba algo? ¿Y si había pasado por alto una conexión sutil que podría desestabilizarlo? Estos pensamientos eran agotadores, pero Thomas encontró en ellos una extraña fuerza. El constante desafío mental se convirtió en una forja, refinando su enfoque y agudizando sus instintos. Estaba aprendiendo a confiar en su propio juicio más que en el de los demás. Entonces llegó una prueba inesperada. El abogado defensor, un profesional agudo y experimentado, retó a Thomas a articular la historia con claridad y coherencia bajo presión. El objetivo era simple: ver si podía mantener la compostura, la precisión y la credibilidad. Thomas comprendió que esto era más que una prueba de memoria, era una prueba de carácter. Practicó mentalmente, refinando explicaciones, considerando interpretaciones alternativas y preparándose para posibles objeciones. Cuando llegó el momento, habló con claridad, calma y una sutil autoridad. La sala del tribunal respondió. Thomas sintió una oleada de silenciosa confianza. Ya no era un participante pasivo, era un actor activo. Mientras tanto, Thomas observaba las reacciones de los demás como nunca antes. Jurados, testigos y abogados mostraban comportamientos sutiles pero reveladores. Una ceja levantada, una vacilación al hablar o un cambio de postura podían indicar duda, estrategia o vulnerabilidad. Lo catalogó todo mentalmente, construyendo un mapa de influencias y posibles resultados. La supervivencia se había convertido no solo en una cuestión de defensa, sino de predicción e influencia. Las presiones externas persistían. La cobertura mediática se intensificó. Los rumores circulaban y conocidos que antes parecían apoyarlo guardaban silencio o estaban ausentes. Thomas se dio cuenta de que parte de la supervivencia era interna. Nadie lo salvaría. Tenía que confiar en su propia mente, su propia preparación y su propia conciencia. Cada mañana, cada paso y cada palabra se convertían en parte de una estrategia más amplia para navegar por el entorno traicionero en el que se había visto inmerso. Al final de esta fase, Thomas había comenzado a percibir un patrón más amplio. El tribunal no era solo un lugar de juicio,
era una prueba de percepción, resiliencia y adaptabilidad. Quienes fallaban eran barridos, mientras que quienes podían leer las corrientes, anticipar movimientos y actuar con sutileza ganaban influencia, incluso dentro del confinamiento. Thomas comprendió que ya no lo definía únicamente el error que lo había traído allí. Lo definía cómo respondía a él, cómo se adaptaba y cómo utilizaba todas las herramientas a su disposición. La vida cotidiana de un oficinista había desaparecido. En su lugar había un hombre moldeado por las circunstancias, disciplinado por la necesidad y capaz de navegar por complejidades que antes parecían imposibles. Thomas había descubierto una verdad fundamental. La supervivencia no dependía de la inocencia ni de la suerte, sino de la conciencia, la estrategia y la fortaleza mental. No podía controlar todos los resultados, pero sí sus acciones, su percepción y su enfoque. Y al hacerlo, poco a poco recuperaba el control sobre un mundo que antes parecía decidido a aplastarlo. Thomas había empezado a comprender que la supervivencia no se trataba solo de defenderse de las amenazas directas. También se trataba de comprender las redes ocultas que lo rodeaban. En la sala de espera y durante los recesos judiciales, se forjaban sutiles alianzas entre quienes habían pasado por circunstancias similares. Algunos susurraban consejos, otros ofrecían pequeños y discretos gestos de ayuda. Thomas observaba atentamente. No se apresuraba a aliarse con nadie, pero catalogaba quienes parecían confiables, quienes ejercían influencia y quienes podían convertirse en una carga. Un día apareció una aliada inesperada, una ex empleada de oficina convertida en asistente legal llamada Claire. Había estado observando la situación de Thomas desde dentro. Había visto las inconsistencias en el caso en su contra y silenciosamente recopiló documentos, declaraciones y pruebas que se habían pasado por alto. Se acercó a él con cautela, ofreciéndole orientación sin presionarlo. Su presencia fue una revelación. Thomas aprendió que incluso en un entorno hostil, la ayuda podía provenir de las fuentes más inesperadas, pero solo si se mantenía alerta y perspicaz. Esta alianza marcó un punto de inflexión. Claire proporcionó información que desafió las suposiciones de la fiscalía. Cada nuevo detalle le permitió a Thomas preparar respuestas, anticipar preguntas y presentar su perspectiva con mayor eficacia. Se dio cuenta de que la inteligencia, no la fuerza bruta ni la emoción, era la clave para cambiar la dinámica del tribunal. Su entrenamiento mental y su cuidadosa observación ahora daban resultados tangibles, y por primera vez en semanas sentía una sensación de control del ritmo. Al mismo tiempo, Thomas seguía teniendo dificultades con la dinámica social entre los demás detenidos. Algunos eran abiertamente hostiles, desafiando los límites con palabras o una sutil intimidación. Otros intentaban manipularlo para su propio beneficio. Cada encuentro se convirtió en un ejercicio de percepción y moderación. Aprendió a mantener la neutralidad sin parecer débil, a escuchar sin revelar demasiado y a actuar con decisión cuando era necesario. Cada interacción fortaleció su comprensión de la jerarquía invisible que configuraba la vida cotidiana en confinamiento. La propia sala del tribunal se convirtió en otro escenario de negociación, sutil. Thomas observó cómo pequeños gestos, una pausa antes de responder, un contacto visual cuidadoso o la forma en que sostenía los documentos, podían influir en las percepciones. Jueces, abogados y jurados respondían no solo a los hechos, sino también con confianza, serenidad y claridad. Cada sesión era una prueba,
y Thomas la afrontaba con el mismo cálculo minucioso que había desarrollado durante semanas de observación. Los errores podían ser costosos, pero la precisión ofrecía la posibilidad de influencia y supervivencia. Afuera, la antigua vida de Thomas parecía un lejano recuerdo. Los correos electrónicos no recibían respuesta. Los amigos evitaban el contacto y las rutinas se desvanecían. Sin embargo, esta ausencia le permitía concentrarse por completo en la estrategia. Desarrolló ejercicios mentales para anticipar los escenarios del tribunal, ensayó respuestas y rastreó las sutiles señales de todos los involucrados. Cada día se volvía más hábil para interpretar intenciones, predecir resultados y posicionarse ventajosamente. El oficinista común y corriente había desaparecido. En su lugar se alzaba un hombre forjado por las circunstancias, adaptable y analítico. A pesar del progreso, persistían los momentos de duda. Thomas luchaba con la ira, el miedo y la frustración. La injusticia de la situación, la traición de un vecino de confianza y la falta de apoyo pesaban mucho, pero aprendió a canalizar estas emociones utilizándolas como combustible para concentrarse, en lugar de permitir que se convirtieran en distracciones. La disciplina mental se volvió tan importante como la presencia física, y la paciencia se convirtió en una herramienta estratégica. Con el paso de los días, Thomas notó un cambio sutil en algunos de los demás detenidos. Comenzaron a tratarlo con cauteloso respeto. Observaron cómo afrontaba los desafíos, cómo mantenía la calma bajo escrutinio y cómo interactuaba con los recursos limitados que lo rodeaban. Algunos comenzaron a pedirle consejo, preguntándole cómo evitar obstáculos o gestionar encuentros tensos. Thomas se dio cuenta de que sus técnicas de supervivencia se habían convertido en algo más que estrategias personales. Se habían convertido en una guía para otros. Había ganado influencia no mediante la intimidación, sino mediante la competencia, la observación y la prudencia. Este reconocimiento le trajo alivio y una nueva responsabilidad. Thomas comprendió que cada decisión, cada movimiento y cada interacción tenían peso. Ya no era un participante pasivo en sus circunstancias. Cada decisión contribuía a su trayectoria y moldeaba sutilmente el entorno que lo rodeaba. Había aprendido que la supervivencia no consistía simplemente en soportar amenazas, sino en comprender, anticipar e influir en las corrientes ocultas del mundo en el que navegaba. Al final de esta fase, Thomas se había transformado. El miedo y la confusión que dominaron sus primeros días dieron paso a una confianza mesurada. Tenía aliados, aunque discretos y selectivos. Tenía información y estrategia, y había aprendido la lección crucial de que la influencia se podía ejercer con discreción y precisión. La vida cotidiana de un oficinista había dado paso a una personalidad más aguda y resiliente, capaz de afrontar la incertidumbre con claridad, paciencia y previsión estratégica. Esta parte de la historia de Thomas comienza con la silenciosa aceptación de su situación. Tras semanas de traslado entre celdas, empezó a notar patrones en las rutinas de los guardias y en el comportamiento de sus compañeros. Era como si cada movimiento, cada mirada, tuviera un significado oculto, una lección que debía descifrar para sobrevivir. Thomas siempre se había considerado un hombre común y corriente, alguien que vivía al ritmo de la vida de oficina. Pero la prisión le arrebató esa ilusión. Las paredes estériles, las puertas metálicas, el eco lejano de las voces, todo le recordaba constantemente que la libertad ya no le pertenecía. Descubrió rápidamente que la confianza se había convertido en una moneda peligrosa.
Incluso las asociaciones más insignificantes podían convertirse en acusaciones, y las conversaciones podían ser escuchadas o malinterpretadas. Empezó a notar quién observaba, quién esperaba, quién parecía indiferente. Quienes fingían impotencia a menudo ejercían más influencia que quienes presumían de dominio. Thomas aprendió a moverse con cuidado, hablando solo cuando era necesario, observando más que interactuando. Al hacerlo, desarrolló una sensación de invisibilidad, una capa que lo protegía de la atención, pero le permitía obtener información crucial sobre la estructura social de la prisión. A pesar de ello, el miedo seguía apoderándose de él. Una noche, durante el recuento, un grupo de reclusos lo acorraló en el pasillo. Querían respuestas sobre artículos robados del economato, sobre planes susurrados de los que no sabía nada. Thomas mantuvo la compostura y la voz firme a pesar de los latidos del corazón. Había aprendido que entre estas paredes el pánico era más peligroso que el silencio. Para cuando el alcaide llegó a investigar, había desviado la culpa sutilmente, ofreciendo lo justo para evitar sospechas, pero nada que comprometiera su integridad. Esta sutileza le valió un respeto receloso. Los hombres se dieron cuenta de que Thomas no era una amenaza para unirse ni un blanco fácil. Pasó las noches siguientes pensando en cómo un simple acto de confianza le había costado tanto. Una decisión equivocada, un favor a un vecino, lo había llevado a meses de confinamiento, miedo y aislamiento. Pensó en su familia, que ahora solo lo conocía por cartas breves o llamadas telefónicas fugaces. Las cartas transmitían preocupación, amor y confusión, pero no podían borrar la realidad que enfrentaba a diario. Thomas sentía el peso de sus decisiones aplastándolo, pero también comprendió que sobrevivir en prisión requería más que resistencia. Requería estrategia, paciencia y una observación serena e inquebrantable de la mente humana bajo presión. En esas horas de silencio comenzó a planear, no una huida. Sabía que los muros eran seguros y los guardias vigilantes, sino un plan de resiliencia. Mapeó las rutinas de los guardias, los turnos predecibles, las sutiles dinámicas de poder entre los reclusos. Tomó notas mentales de quiénes podían ser aliados, quiénes eran impredecibles y a quiénes podían usar en su beneficio sin arriesgarse a una confrontación. Thomas transformó la prisión de un lugar de castigo en un aula, donde cada incidente, cada conversación, cada regla se convertía en una lección de supervivencia, estrategia y el delicado arte de la navegación humana. A medida que los meses se convertían en un año, Thomas comenzó a experimentar una extraña sensación de dominio sobre su entorno. La prisión que una vez le había parecido una trampa ineludible se convirtió en un paisaje que podía leer como un mapa. Sabía qué pasillos evitar a ciertas horas, qué reclusos eran volátiles y a qué guardias podía persuadir con un discurso tranquilo y mesurado. La supervivencia se había transformado en control, no control total, pero suficiente para desenvolverse cada día sin miedos ni conflictos innecesarios. Las cartas de su familia seguían llegando esporádicamente. Thomas las leía con atención, saboreando cada palabra, cada noticia del mundo exterior. Pero ya no se permitía atormentar la vida que había perdido. En cambio, se concentró en desarrollar las habilidades que necesitaría al recuperar la libertad. Paciencia, observación, estrategia. Todo esto se había vuelto instintivo. Comprendió que la misma inteligencia y cautela que lo habían mantenido con vida tras las rejas podrían serle útiles en el exterior. Los errores que lo habían llevado allí
La confianza depositada en la persona equivocada, la falta de previsión, le servirían de lección, grabadas profundamente en su conciencia. Un día, tras una inspección de rutina, el alcaide lo llamó a la oficina. Thomas se acercó con cautela, consciente de que cualquier interacción podía estar cargada de significados ocultos. El alcaide le entregó un sobre. Su sentencia había sido revisada. El tiempo se había reducido gracias a su buen comportamiento y a una reevaluación de su caso. Thomas sintió una mezcla de alivio e inquietud. La libertad estaba cerca, pero ya no era el hombre que había entrado en la prisión meses atrás. Los muros lo habían transformado, lo habían endurecido y lo habían obligado a ver el mundo en términos de decisiones y consecuencias. Al cruzar las puertas, la luz del sol le resultó cegadora y reconfortante a la vez. Cada paso en la ciudad era mesurado, cauteloso, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Las calles, que antes le habían resultado familiares, ahora cobraban vida con nuevos peligros y desafíos. La gente se movía de forma diferente y el ritmo de la vida diaria era impredecible. Pero Thomas estaba preparado. Las lecciones de observación, paciencia y confianza profunda guiaron cada decisión. Ya no buscaba la aprobación ni la validación de nadie. Los errores del pasado le habían enseñado que la supervivencia requería independencia, estrategia y una mente clara. Thomas comenzó a reconstruir su vida poco a poco. Encontró un apartamento modesto, consiguió un trabajo estable y empezó a reconectar con familiares y amigos lejanos, pero siempre con cautela. La experiencia le había dado una sabiduría indescriptible para su edad, una comprensión profunda del comportamiento humano y una resiliencia que no podía ser quebrantada por la desgracia pasajera. Compartió poco sobre su tiempo en prisión, pero guardó silencio de las lecciones, moldeando cada decisión con deliberada cautela. Al reflexionar sobre su experiencia, Thomas se dio cuenta de que la prisión no solo había sido un castigo, sino un crisol. Había quemado la ingenuidad y le había dado claridad, perspicacia y la comprensión de que la seguridad en la vida nunca estaba garantizada. El hombre común y corriente que había confiado con demasiada facilidad había desaparecido. En su lugar, había alguien más fuerte, más consciente y capaz de navegar en un mundo lleno de incertidumbre. Los errores que lo habían atrapado tras las rejas eran ahora sus guías para vivir con libertad, cautela y propósito. Thomas había sobrevivido y al hacerlo, se había transformado en alguien capaz no solo de soportar las pruebas de la vida, sino de superarlas.